Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular, realmente espectacular. Es un cilindro Cava. Este cilindro me lo envió mi amigo Pac Mandalore. Muchísimas gracias, compañero. Me ha encantado. Es una pasada, es difícil, es retador. Es un Cava, como podéis ver. No sé el modelo. Si alguien lo sabe, por favor que lo comente. Es un cilindro de 3 hileras, son pernos grandes, no son pequeños como en el Matrix o en el Expert, son de los grandes. Tiene 7 alojamientos a la izquierda, 7 en la parte superior y 8 en la parte derecha, aunque solo carga 13 pernos en total, 6, 1 y 6. Un cilindro apasionante, realmente apasionante. No me ha resultado nada fácil de ganzuar. Como veis, viene en un formato de perfil ovalado, muy bonito. Es el típico inserto de cava que está sujeto ahí por un tornillo Allen y que permite además desmontarlo porque no tienen tapones los alojamientos. La tapa para los muelles es este cuerpo de acero, muy bonito, muy coleccionable para mí y sobre todo un gran reto en ganzuado. Me ha encantado, me ha costado mucho ganzuarlo, tiene una precisión altísima, pide tocar con mucho tacto, las tolerancias de fabricación son muy buenas y ha sido un verdadero placer enfrentarme a él. Lo he abierto 2 veces, esta va a ser la tercera. Creo que le tengo cogido bastante el punto para hacer una apertura ordenada. Dejadme que lo coloque en el aprieto, iluminación y todo, y vemos si somos capaces de abrirlo, y si lo conseguimos lo desmontamos para ver cómo son esos pernos, el rotor y el cuerpo, porque merece la pena. Nos vemos en un momento. Hasta ahora mismo. Ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Creo que este puede ser el ángulo y la posición correcta. Voy a utilizar este tensor, es un tensor chino de un set barato, colocado aquí. Me sirve como base para ir manejando la ganzúa, apoyándome en él y sabiendo que mantengo la posición y el acceso a los pernos. Varios de ellos son muy cortos y de otra manera es difícil localizarlos. La punta de la ganzúa es muy fina. Voy a utilizar esta ganzúa. Es una ganzúa con pala triangular, centrada, bastante larga, la que utilizo habitualmente en los cava. Es muy rígida y me ayuda a tener mucho control sobre lo que toco. En la tensión voy a utilizar también una banda elástica, fijaros. Es algo que utilizo a veces en los cava, cuando estoy practicando mucho el brazo, la tendinitis del brazo izquierdo ya no da más de sí y molesta muchísimo. Esto me ayuda a mantener la tensión. Los cava tienen aperturas muy largas, hay que estar mucho rato manteniendo la tensión y esto ayuda a relajar. Puedes incluso descansar en algún momento, pero tened en cuenta que así no vais a conseguir la apertura. Tenéis que modular la tensión con el dedo, tenéis que incrementarla o incluso distensionar cuando es necesario. La goma solo no os va a servir para ganzuar, pero a mí me ayuda bastante, sobre todo si las sesiones de ganzuado son largas, como va a ser el caso. Y por último, para colocar el pin superior, que es clave en esta apertura, es el que va dando los avances, voy a utilizar este gancho. Es un gancho de Sparrows, la verdad es que no sé cómo se llama, un gancho de punta fina, largo. Me gusta mucho este gancho. Y vamos allá, tensión media en la mayor parte de la apertura, teniendo que aumentar a tensión alta mucho más de lo que me resulta cómodo para terminar la apertura, sobre todo en las últimas fases. Vamos allá. Lo que voy a hacer va a ser apartar el primero de la izquierda, ahí está, para intentar tener acceso al superior. El superior está en la segunda posición. Vamos allá. Pide. Vamos a ver, ahí he hecho un clic.
y a partir de ahí ya podemos empezar, vamos a empezar con los de la izquierda y luego pasaremos a los de la derecha. Primero de la izquierda un clic, segundo nada, tercero pide. Este es un perno muy corto, vamos a ver si me posiciono delante del perno para no perderlo. Ahí está un clic, el siguiente alojamiento está vacío, un clic en el cuarto, quinto pide, vamos a ver, no, este es el sexto, es muy corto también, ahí está, sexto, era el quinto, sexto nada, quinto un clic, vamos allá, primero nada, creo que ya pide, primero de la derecha nada, el segundo de la derecha ya pide, vamos a colocarlo, es un perno muy corto, ahí está hecho un clic, volvemos con la margen izquierda, primero nada, segundo nada, tercero, vamos a ver ese tercero que es muy corto, un ligero clic, cuarto no hay nada, ahí en el cuarto un clic, el cuarto alojamiento quería decir que está vacío, vamos a ver un clic en el sexto, primero y segundo de la derecha, tercero de la derecha. Vale, los aparto porque cuando piden se quedan duros y si los toco intentando tocar uno de la izquierda, pues probablemente lo pase. Cuarto un clic, sigo con los de la izquierda, sexto un clic, vamos tocando mientras tengamos feedback, ya parece que disminuye, vamos a ver, sexto, quinto, cuarto de la derecha, esos parecen colocados, ahí, el quinto me ha dado un clic, ya no da ninguno feedback, volvemos al superior, vamos a ver si lo podemos localizar y nos da un clic, ahí está, avanza ligeramente el rotor y seguimos con la apertura. Segundo un clic, tercero un clic, cuarto, sexto parece que pide un ligero clic, segundo un buen clic, tercero nada, cuarto nada, quinto un ligero clic, sexto nada. He incrementado ya ligeramente la tensión. Vamos a ver, con los del lado derecho no piden. Voy a repasar los de la izquierda, aunque creo que ya no dan feedback. Quinto, sexto un ligero clic. Voy a tocar el superior, vamos a ver cómo sigue. Ahí está, un clic, seguimos adelante. Mientras el superior nos vaya dando avances, es que no lo hemos pasado a él ni hemos pasado a ningún otro. Tercero, un buen clic. Vamos con ese cuarto, cuarto nada, quinto nada, sexto un clic. Primero, segundo, un buen clic. Vamos a ver ese tercero. No lo he localizado. Segundo, tercero nada, cuarto nada, quinto, sexto nada. Los de la derecha por ahora no dan feedback. Los tres de atrás son muy largos. Segundo de la derecha un clic, tercero de la derecha, segundo y tercero anda un clic. Los de atrás de la derecha son muy largos. Bueno, voy a tantear los de la izquierda. Y segundo un clic, solo con el roce ya quedan colocados desde la primera pasada, yo creo. Parece que ya no da feedback. Vamos a buscar el superior. Aquí está. Vamos a ver. Ahí está un muy buen clic.
Vamos a ver ahora los de abajo, izquierda, segundo un clic. Hay que tener mucha paciencia. Podemos tener la tentación de intentar acelerar la apertura, incrementar la tensión, segundo de la derecha, tercero de la derecha. Cuando piden los de la derecha es que la apertura ya va avanzando, pero si intentamos acelerar el proceso, pasaremos algo y todo se irá al traste. El problema al pasar un perno aquí es que no te das cuenta, segundo de la derecha, tercero, segundo, y cuando distensionas saltan muchos, es difícil recuperar un perno solo, segundo de la izquierda, quinto, vamos a ver, sexto, nada. Vamos a buscar ese superior, a ver si aún nos da un clic. Ahí está un buen clic. Volvemos a la carga con los inferiores, segundo, tercero, un clic. Vamos a ver, sexto. Cuarto, quinto y sexto de la derecha están colocados. Ahí, segundo, he hecho un ligero clic. Voy a incrementar un poco más la tensión. Es un juego peligroso porque al incrementar la tensión es más fácil pasar algún perno. Vamos a ver. El superior ya no da más. Vamos a tener que jugar con los inferiores. O eso, o hemos pasado algo. Vamos a ver, cuarto, quinto, han dado un buen clic, repasamos, segundo, vamos a la derecha, segundo de la derecha pide un buen clic, tercero, vamos a ver, primero, segundo, tercero, volvemos a la izquierda, tercero, vamos a ver, cuarto, quinto un clic, sexto muy buen clic. Conseguir un feedback así a estas alturas no es nada fácil. Quinto, y ahí está, ahí lo tenemos. ¡Wow! Este cilindro solo con los pernos que tiene es durísimo. He abierto Cava Matrix que llevaba, no sé si llevaba del orden de 16 o 17 pernos y no me resultó tan duro como este. Está realmente muy bien hecho. Es una verdadera pasada. Me encanta. Muchas gracias, Pac Mandalore. Me encanta este cilindro. No sé qué modelo será. No sé si será un simple Cava 8 o cómo querrán llamarle, pero para mí es una auténtica bestia. Bueno, vamos a desmontarlo porque una de las ventajas de este cilindro es que se puede desmontar completamente. Vamos a intentar no perder, lo voy a cerrar, como veis está abierto, se mueve. Voy a intentar no perder ningún muelle, que es el riesgo que corremos ahora. Intentaré tapar el cilindro. Una vez que se suelta este tornillo, todo el conjunto sale y no hay tapones. Es este cuerpo de acero el que está haciendo de tapón, con lo que los muelles saltan. Voy a intentar que no salgan volando los muelles y voy a intentar que no se desordenen los pernos, porque como veremos están todos compensados en longitud y cada perno tiene que ir con su contraperno, no se pueden mezclar. Bueno, paciencia porque no es fácil de desmontar y vemos luego todo lo que lleva dentro. Vamos allá.
Bueno, esto es lo que lleva dentro. Fijaros, aquí he desmontado el cuerpo y el rotor. Fijaros en qué poco espacio tienen que meter perno y contraperno. Aún así los muelles son largos. Fijaros en la longitud del muelle y el espacio que hay para meter el muelle y el contraperno. Está muy bien. Es una verdadera pasada que consigan hacerlo. Algunos contrapernos son muy anchos. Vamos a ver, vamos a hacer zoom. Fijaros la anchura que tiene este contraperno, prácticamente la mitad o más del espacio disponible. Está muy bien. Y como veis tiene, vamos a verlo en el rotor, que lo veréis mejor, tiene 8 alojamientos en la parte derecha, 7 en la parte superior y 7 en la parte izquierda. Un montón de alojamientos, pero en este caso solo lleva 6 pernos, un perno y 6 pernos, 13 en total. Estos 6 de la izquierda dejan un espacio en medio, el superior está colocado en la segunda posición y de estos 8 quedan 2 espacios aquí vacíos, hay 2 vacíos y otros 3 con pernos. Espectacular la precisión de fabricación y la calidad de fabricación. Ahí está todo el misterio, esa es la clave para que todo esto funcione como funciona perfectamente. Va muy suave, encaja perfecto, no hay nada de holgura, nada de holgura. Al tacto no se nota, espectacular. En cuanto a los pernos, vamos a ver cuál es la razón de que, vamos a colocar esto aquí, de que necesiten tanto retoque. Vamos a ver los pernos. Aquí los tenemos, vamos con la parte de abajo. Como veis tienen 2 diámetros para controlar lo que sobresalen dentro del bocallave. Y si os fijáis, espero que se vea, están biselados. Ahí podéis ver un pequeño bisel. Esa es la clave. Los contrapernos no, son de vaso, bastantes miden algunos apenas 1 milímetro o menos. Son huecos para poder alojar, vamos a ver si consigo dar la vuelta. Ahí está, para alojar el muelle. Son huecos todos ellos, diferentes. Este, como veis, es mucho más grande, mucho más ancho que el de al lado. Este parece que tiene un ligero bisel, este otro no. Es difícil manejarlos. Vamos a ver, ahí lo podéis ver. Estoy mirando todo a través de la cámara y aún es más difícil. Pero los pernos están todos biselados y esa es la clave. Además de la calidad de fabricación, sin ninguna duda. Si no estuviesen perfectamente fabricados no funcionarían, da igual que lleven biseles, que lleven lo que lleven. Muy bonitos, todos iguales. Voy pasando, diferentes longitudes. Lo que sobresalen dentro del bocallave se marca por este diámetro mayor de la parte superior. Así podemos ver, por ejemplo, vamos a ver uno de estos comparado al lado. Fijaros que el vuelo es mucho más pequeño. Este perno actúa como un perno muy corto. Luego lo vamos a meter muy adentro. Y ese vuelo tan pequeño hace que cuando lo pases caiga en un falso colocado. Me ha pasado alguna vez y haya que distensionar. Y no siempre se consigue la apertura o la recuperación por distensión. Hay veces que saltan todos. Ahí tenéis los pernos. Vamos con el superior, que tiene un diámetro diferente a los demás. Ahí está, con su contraperno. Aquí lo tenéis. Este da muchísima guerra, fijaros. Y vamos con los superiores, todos del mismo tipo. Como veis, estos de aquí, que son muy largos, tienen esta parte ancha muy pequeña, pero que hace que eso se quede enganchado, caigas en un pequeño falso. Si los pasas, están muy bien. Realmente una cerradura espectacular. Aquí tenéis este, que como veis no acaba en punta, acaba en un diámetro aún más pequeño. Este tendría 3 diámetros, eso en la llave tiene un dibujo diferente. No sé cuál es la razón, pero a la hora de palparlos es más difícil.
Es más difícil palpar este tipo que los cónicos. Espectacular, realmente espectacular. Los muelles todos iguales. Aquí los tenéis. Muy largos para lo que es la cerradura. Son mucho más cortos que en un habitual, pero para lo que es esta cerradura son muy largos. Un cilindro absolutamente espectacular. Yo estoy enamorado de este tipo de cilindros cava. También es cierto es que dan muchísimo trabajo, muchísimo. Para ganzuarlos de manera controlada a mí me cuesta, pero siempre se aprende con ellos. Es una marca, un fabricante espectacular para mí. Ahí lo tenéis, cava. Y muchísimas gracias Pac Mandalore por enviarme este cilindro, de verdad que te lo agradezco, ha sido un verdadero placer, sin ninguna duda se queda en mi colección. Además un cerrajero amigo mío ya me ha dicho que podemos hacerle una llave, o sea que va a quedar perfecto para la colección. Y esta ha sido la apertura de este cava. Si alguien sabe el modelo exacto que lo diga, y espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.